Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 2. El día de hoy veremos el tema de programación de clases en C y C++. Antes de iniciar, en caso de necesitar un repaso sobre el tema de clases, por favor vean el video del curso de Programación 1. Lo primero que veremos será el tema de cómo es que se declaran clases en C++. El funcionamiento de las clases en este lenguaje es idéntico al funcionamiento de las clases vistas en Programación 1. Y en el caso de C++, se utiliza la palabra clave class para instanciar una clase. La única característica diferente de Java es que al terminar de definir la clase es necesario poner punto y coma, como podemos ver en el ejemplo de abajo. Para tener miembros públicos y privados, otra diferencia es que no es necesario especificarlo para cada elemento, como ocurría en el lenguaje Java, sino que en el caso de C++ se puede hacer por secciones. Nosotros declaramos la palabra clave private, dos puntos, y todos los miembros que sigan después de esa palabra van a ser privados. También tenemos la palabra clave public y todos los miembros que le sigan van a ser públicos. Recordemos también que existe la palabra clave protected, pero aún no hemos visto su utilidad, así que por ahora consideraremos que su finalidad es idéntica a la de private. En el caso de C++, es necesario hablar de la inicialización y destrucción de objetos, porque mientras que en algunos lenguajes solo es necesario crear el constructor de una clase que inicializa los componentes de un objeto específico, en el caso de C++ también es necesario especificar un destructor, que es el método que se llama cuando uno deja de utilizar una variable o cuando uno utiliza un delete. Y la idea de este método es que libere cualquier memoria que haya sido ocupada por la clase. Es decir, si tenemos una clase que crea un new array en memoria dinámica, el destructor debe encargarse de liberar dicha memoria, para no producir una fuga de memoria. En el caso del espacio en memoria, los objetos de una clase pueden ser creados tanto como variables locales y como variables estáticas. En este caso, el constructor debe llamarse al declarar la variable y se inicializa inmediatamente, como vemos en el siguiente ejemplo: nombre clase, el nombre de la variable e inmediatamente los paréntesis que declaran los parámetros. En el caso de las variables locales, el destructor se va a llamar de manera automática cuando la variable deje de existir. Esto es cuando salgamos del foco de la función o del código que estamos ejecutando. Un detalle importante es que no es recomendable sobreescribir la variable declarada de manera local con otro objeto. Esto porque el destructor suele llamarse después de la creación de la nueva variable. Y si dicha variable fue sobrescrita, entonces los objetos destruidos son los de la segunda variable y no los de la primera, lo cual puede generar errores. Obviamente existen maneras de evitar esta clase de problemas, pero por ahora asumamos que no es tan buena idea si no se tiene una idea clara de lo que se está haciendo. Por otro lado, los objetos pueden crearse en memoria dinámica, utilizando punteros. Esta es la opción favorecida, al menos en C++, porque da mayor control al programador. El programador decide cuándo crea el objeto y cuándo se destruye. En cuanto al acceso a métodos y atributos, para los objetos estáticos y locales se accesan por medio del operador punto, similar a como se hace en Java. Uno escribe el nombre de la variable, punto, el atributo o el método a accesar. Sin embargo, en el caso de objetos en memoria dinámica tenemos dos opciones. La número uno es apuntar hacia el objeto, aprovechar la referencia al objeto y apuntar hacia él, y luego utilizar el punto. Sin embargo, esta escritura se puede ver un poco extraña, como podemos ver en los ejemplos de la primera línea. La otra opción es utilizar el operador guión mayor que forma una flecha. Esto lo que simboliza es que lo primero que tenemos es un puntero y lo segundo es un atributo o un método al que queremos accesar de dicho puntero. De esta manera podemos referirnos a un puntero a un objeto y la flecha el atributo. Usualmente suele preferirse utilizar dicha flecha por motivos de legibilidad. Por otro lado, en C++ también tenemos la palabra clave this, que se puede utilizar en el interior de métodos no estáticos de una clase. Es una referencia al objeto en el que se está trabajando, es decir, un puntero al objeto en el que estamos trabajando actualmente. De esta manera podemos diferenciar entre un atributo de una clase y un parámetro que entra a la función, a pesar de que tengan el mismo nombre. Ahora que vimos esta teoría, pasemos a ejemplos para explicar el tema.
Para el ejemplo de hoy utilizaremos una clase que tengo prediseñada que se llama estudiante. Aquí podemos ver la definición de la clase y podemos ver que tiene dos atributos privados que son el número de identificación del estudiante y un arreglo de caracteres que va a ser el nombre del estudiante. Aparte de los atributos privados tenemos una serie de métodos públicos que son el constructor del estudiante que recibe su número de identificación, lo asigna, luego imprime un mensaje que dice que se está llamando al constructor del estudiante con número de identificación ID y además se inicializa el arreglo de nombre alocándole un espacio. No se le asigna ningún valor, solamente se genera el espacio. Luego, como yo mencioné, necesitamos un destructor para la clase. En este caso nuestra clase realiza un new, por lo que nuestro destructor tiene que tener un delete. En este sentido, nuestro destructor libera el espacio utilizado por el nombre de nuestro estudiante y además imprime un mensaje de que se llamó el destructor de ID. Además de eso, tenemos un método print que nos imprime la identificación del estudiante y tenemos un método setNombre que recibe un arreglo constante de caracteres y copia ese nombre a nuestro arreglo de nombre. Entonces, en nuestro main lo que tenemos es nuestro estudiante llamado E, que vamos a inicializar con el número de identificación 7. Y además le vamos a asignar el nombre Jon Snow y su logo. Si ejecutamos este código, veremos que se nos ejecuta el constructor de 7. Nada más. Esto se debe a que nuestra variable está creada de manera local en el main, por lo que va a perdurar hasta que el programa termine. Cuando termine el programa, muy rápidamente podemos observar que se imprime el mensaje del destructor. Además de crearlas de manera local, podríamos crear esta variable de manera global y el resultado sería exactamente el mismo. Constructor 7 y al terminar se llama el destructor. Primero me gustaría que viéramos el error que yo les mencioné que puede ocurrir al realizar asignaciones. Y es que si nosotros aquí con nuestro estudiante 7 intentáramos asignarle una nueva variable de estudiante, digamos estudiante 11, voy a comentar el seteo del nombre, veríamos que se imprime constructor 7, constructor 11, eso lo esperábamos, pero después se imprime destructor 11. El problema aquí es que cuando estamos asignando esta variable, se está creando una variable local, que es este estudiante 11, esta es una variable temporal, se está creando para asignarle los valores, igualarle los valores a nuestra variable E. El problema de esto es que luego se está llamando el destructor de esa variable local que creamos acá, de esta variable temporal que creamos acá. Si se llama el destructor y el destructor desaloca nuestra memoria, ¿qué creen que está ocurriendo con nuestra variable E? ¿Qué creen que está ocurriendo con el nombre de nuestra variable E? Número 1, se le asignó la dirección del nuevo arreglo, por lo que el viejo arreglo quedó suelto. Entonces tenemos una fuga de memoria, ya desde ahí estamos mal. Y segundo, ¿qué creen que va a pasar cuando intentemos asignar un nombre? Lo que nos va a ocurrir es, al parecer nada, hubo un pequeño error. Si asignamos más veces esto, es muy posible que entonces nos genere un colapso del programa. Más aún si escribimos en medio de los intermedios, porque eso va a forzar a nuestro sistema operativo a percatarse de que algo raro está ocurriendo, como acaba de ocurrir, donde intentamos escribir en una dirección de memoria que no estaba alocada y luego volvemos a hacerlo. Nuestro sistema operativo nos dice aquí está pasando algo raro y nos corta la ejecución. Este es el motivo por el que yo les digo que si una variable, si un objeto de una clase, ustedes le realizan una asignación directa y dicho objeto tiene news y deletes, pueden ocurrir errores. Sin embargo, yo también les mencioné que existían estrategias avanzadas de programación para evitar esta clase de problemas. Esto se puede lograr por medio de sobrecargas, que si recuerdan del semestre anterior, una sobrecarga
es un método que altera el comportamiento de un método predefinido. En este caso, nuestro operador que está actuando a la hora de ejecutar este código es este. Este código es el que nos está afectando, este operador es el que nos está afectando el comportamiento de nuestra variable, porque está asignando la variable nombre y nosotros no queremos que eso ocurra. Para sobrecargarlo podríamos utilizar un código como el siguiente. Vamos a sobrecargar el operador igual. En este caso lo que estamos diciendo es que lo que retornamos es una referencia a un estudiante. En realidad lo que estamos diciendo es que vamos a modificar esta variable. Recibimos por parámetro una referencia constante a un estudiante. Este es el parámetro de nuestro operador. Y lo que vamos a decir es que si no son iguales, si nuestro objeto, si la dirección de nuestro objeto no es igual a la dirección que nos está entrando, es decir, si no estamos haciendo e igual e, en caso de e igual e no hacemos nada, entonces vamos a ejecutar una asignación. Y la asignación lo que va a hacer es igualar nuestro ID, pero en lugar de igualar los nombres, lo que va a hacer es copiar el nombre de dicho objeto. Va a agarrar el nombre de e y nos lo va a setear. Y por último retornamos una referencia a nosotros mismos. Esto es un estándar, esto no es como que podamos alterarlo mucho, pero si ejecutamos el código ahora, veremos que no nos ocurre ningún problema. Porque ahora al ejecutar nuestro código veremos que se ejecuta el constructor de 11, el constructor de 7, el constructor de 11, una asignación, el destructor de 11, el constructor de 13, una asignación, el destructor de 13. Y nuestro programa acaba sin ningún problema. Esta sobrecarga de operadores se puede realizar para muchos otros tipos de operadores, como lo son los operadores booleanos de comparación, como por ejemplo el menor o igual, en cuyo caso recibimos también otro parámetro, y podemos realizar todo tipo de comparaciones para poder permitir hacer cosas como por ejemplo e es menor a e2 y que esto nos dé un resultado lógico. Pero bueno, continuemos con el tema. Sobrecarga de operadores es como un tema adicional que les quise enseñar nada más para que les genere curiosidad e investiguen un poco más al respecto. Pero es bastante simple, es la misma idea. Para cada operador ustedes pueden sobrecargarlo y hacer que su clase se comporte de una manera diferente. Ahora, ¿qué pasaríamos si en lugar de crear el estudiante de manera local, quisiéramos crearlo por medio de un puntero? En este caso nosotros podríamos crear nuestro estudiante puntero que se va a llamar ePointer y podemos inicializarlo donde nos dé la gana. En este caso lo vamos a inicializar en la misma línea. En este caso vamos a decir que se cree un nuevo estudiante con el número 21. Si quisiéramos llamar características de este estudiante, nosotros podríamos poner ePointer setNombre y aquí podríamos asignarle el nombre que deseemos, digamos Frey. En este caso, si ejecutamos el código, veremos que se ejecuta el constructor 21, lo que significa que nuestro objeto se está creando. Si luego nosotros quisiéramos, nosotros podríamos llamar también a pointer print y luego podríamos llamar a delete y pointer y veremos que los resultados son tal y como esperábamos. Se ejecuta el constructor 21, se imprime el 21 y después se llama el destructor de 21. De esta manera nosotros podemos controlar los objetos tanto como variables locales como por punteros. Por punteros es más utilizado por el hecho de que nos permite enviar con mucha facilidad de una función a otra un objeto, porque nada más tenemos que retornar su dirección y únicamente, no hay que retornar los valores. Espero que con esta explicación les haya quedado claro cómo se pueden utilizar las clases mezclados al tema de punteros para C++. Con esto vamos a terminar por hoy. Por ahora me despido.